Bienvenidos todos a la clase de Ciencias Sociales, luego de algunos días sin vernos, en esta edición especial de día miércoles. El día de hoy vamos a trabajar la comprensión y la categorización de las relaciones jurídicas y los hechos jurídicos. Además, estaba pensando que es la penúltima clase que vamos a tener. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esta instancia, pero la penúltima clase sigue siendo online. Así que, bueno, es lo que hay. Pasemos al comienzo de la clase. Si atendemos a esta definición del derecho que se refiere a la regulación de los actos humanos, nos vamos a dar cuenta de que finalmente el derecho va a estar interviniendo en muchos de los aspectos de nuestra vida. De hecho, muchas de nuestras acciones van a estar regidas por consecuencias jurídicas, incluso aunque no nos demos cuenta. Aquí podemos ver que incluso desde el inicio de nuestra vida, al momento de nacer, ya estamos vinculados con el derecho, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hay hechos de nuestra vida, como por ejemplo crecer y comer, desarrollarnos profesionalmente y comenzar a trabajar, incluso firmando un contrato de trabajo, o incluso la toma de decisiones personales, como por ejemplo hacer vida en pareja o casarse. Aquí yo busqué una imagen genérica, así que no me funen por favor por heteronormado, son solamente ejemplos. Bien, todos los eventos de nuestra vida pueden llegar a tener consecuencias jurídicas, no es que todos los tengan, pero gran parte de nuestras acciones están regidas por el derecho. Ahora, en los ejemplos nos podemos dar cuenta que no todos estos actos que hacemos durante nuestra vida tienen consecuencias jurídicas, solamente algunos de ellos. Así que vamos a revisar cuáles son los tipos de actos y cuáles son los que le interesan al derecho. Tenemos en primer lugar a los actos naturales, que están regulados por la naturaleza propia de la biología humana. Respirar, crecer, comer, hablar y así un largo etcétera. Claramente, estos actos no tienen que ver con la regulación del derecho. Otro tipo corresponde a los actos del hombre, cuya principal característica es que se producen de manera inconsciente, como por ejemplo lo que hacen los sonámbulos o lo que hacen los dementes, puesto que no rige un proceso racional ni voluntario. Aquí, si bien no es directa la intención del derecho a estudiar este tipo de actos, en algunos casos es importante considerarlo. Un tercer tipo corresponde a los actos violentos, que se caracterizan por sí desarrollarse de manera consciente, pero siendo involuntarios y obligados por una amenaza externa. Por ejemplo, esquivar un vehículo y terminar chocando. Bien, nadie quería chocar el auto, simplemente fue un accidente producto de tratar de esquivar otro accidente mayor. Y finalmente tenemos a los actos humanos que se producen de manera voluntaria y totalmente consciente por parte de las personas. Y por poseer esas características son del estudio directo por parte del derecho. Al derecho le interesa principalmente el estudio de esta última categoría, los actos humanos, que presentan estas características. Son cognoscitivos porque se hacen a conciencia, son volitivos porque se hacen a voluntad y son ejecutivos porque son concretados, se hacen en la realidad y no quedan solamente en la intención. Están regulados por un marco jurídico y son el objeto directo de estudio del derecho. Pero también hay que aclarar que los otros tipos de actos, como por ejemplo los actos inconscientes, los actos del hombre y los actos violentos, también pueden ser estudiados por el derecho y en algunas circunstancias también pueden estar regulados de ciertas formas. Ahora bien, no solamente los actos individuales son parte del estudio del derecho, sino que también las relaciones que vamos generando a lo largo de nuestra vida, porque podemos relacionarnos con personas, y recuerden que pueden ser personas naturales o jurídicas, y a través de ese tipo de relaciones podemos ir contrayendo obligaciones o determinados derechos. Pero no todas las relaciones que vamos generando a lo largo de nuestra vida corresponden a relaciones jurídicas. Solamente vamos a entender como tales a aquellas que producen una consecuencia de carácter jurídico, que traen un cambio en los derechos o en los deberes que yo tengo frente a la sociedad y frente al marco jurídico que la regula. Como por ejemplo, casarse o como por ejemplo, firmar un contrato de trabajo. Recapitulando hasta ahora, hemos dicho que al derecho le interesa el estudio de los actos individuales en la medida de que tengan consecuencias jurídicas, como por ejemplo nacer o cometer una infracción del tránsito. Y también le interesa el estudio de las relaciones jurídicas,
que vinculan a distintos tipos de personas, como por ejemplo casarse o firmar un contrato de trabajo. Busquen ustedes otro ejemplo de acto que le interesa al derecho que tenga consecuencias jurídicas y un ejemplo de relación jurídica para que lo puedan aplicar con sus propias creaciones. Todos estos eventos que anteriormente mencionamos, ya sea individuales o que nos generen un vínculo con otra persona a través de una relación jurídica, los vamos a conocer en el sentido amplio como hechos jurídicos. ¿Y por qué se definen como tales? Porque traen una consecuencia jurídica específica. Y los vamos a conocer como hechos jurídicos latu sensu, una expresión latina que quiere decir sentido amplio o sentido general. Todos caen en esta categoría en la medida de que traiga consecuencias jurídicas. Todos estos hechos jurídicos en el sentido general los vamos a clasificar en función de la intencionalidad de la consecuencia jurídica que eso genera. Veamos algunos ejemplos. En un contrato de trabajo, dos personas se obligan a contraer ciertos derechos y ciertas obligaciones. Uno a trabajar y el otro a pagar una remuneración. Pero ambos quieren y buscan la consecuencia jurídica que de la firma del contrato se genera. Entonces vamos a hablar de que eso es un acto jurídico porque sí tenía la intención de buscar la consecuencia. Sin embargo, hay otros eventos que ocurren sin la intención de generar la consecuencia jurídica, pero aún así la tienen. Como por ejemplo, nacer. Nadie pide nacer de manera voluntaria. Pero una vez que una persona nace, de inmediato se genera automáticamente una consecuencia. Existe legalmente. O la muerte. Nadie pide morir, pero eso trae consecuencias jurídicas. Por ejemplo, se genera todo un proceso de sucesión de bienes. Por lo tanto, tenemos dos grandes categorías. Los actos jurídicos, que son todos los actos que generan una consecuencia jurídica de manera intencional, y los hechos jurídicos en sentido estricto o en sentido específico, que traen una consecuencia jurídica, pero sin buscarla necesariamente, sin la intencionalidad. Concentrémonos ahora en los hechos jurídicos stricto sensu, es decir, en el sentido específico o en el sentido estricto. Y ya sabemos que se caracterizan por no tener la intención de generar consecuencias jurídicas, pero que las generan igual. Entre las características de este tipo de hechos jurídicos en sentido estricto, encontramos que pueden ser voluntarios o involuntarios, que pueden ser lícitos o ilícitos y que pueden tener o no la participación del hombre. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se ejemplifican estas características y sobre todo esta idea principal de que no tienen la intención de producir consecuencias jurídicas. Revisemos los ejemplos. Ustedes lo leen y tratan de determinar qué características presenta este hecho jurídico, que ya sabemos de antemano que es un hecho jurídico en sentido estricto, es decir, que no busca su consecuencia jurídica aunque la genera igual. Pónganme pausa, lean y luego corroboramos. Ahora revisemos. En este caso, el ejemplo, ustedes podrían decir que es un ejemplo de un hecho jurídico involuntario, porque cuando uno cumple la mayoría de edad no es algo que uno determine de manera consciente. Es de carácter lícito porque yo adquiero derechos, es decir, cuando cumplo la mayoría de edad, en el caso de Chile, logro tener el derecho a voto. Me convierto en una persona con esa capacidad y sí tiene la participación del hombre porque lógicamente afecta directamente a una persona, en este caso la persona que adquiere esos derechos. Bien, este hecho jurídico por lo tanto es involuntario, lícito y con la participación del hombre. Revisemos este segundo ejemplo. Léanlo, pónganme pausa y traten de hacer la actividad. Ahora revisemos. Corresponde a un hecho jurídico este delito de homicidio porque, si bien el asesino tenía la intención de matar, lógicamente, él no tenía la intención de recibir las consecuencias jurídicas que eso acarreaba. Quería salirse con la suya, así que es un hecho jurídico. Sin embargo, es un hecho voluntario porque el asesino quería matar, lógicamente, lo hizo a voluntad. Es un hecho totalmente ilícito porque matar es algo contrario a la ley y sí tiene la participación del hombre, porque no solo tiene a alguien que comete el delito, sino que también tiene una víctima. Así que presenta esas características. Revisen este tercer ejemplo y hagan lo mismo.
Revisemos. Es un hecho jurídico porque no se esperaba a partir de este fenómeno de la naturaleza tener las consecuencias jurídicas que se tuvo. Bien, pero en este caso es de carácter involuntario porque nadie controla las fuerzas de la naturaleza. Es ilícito porque se generan daños y dañar la propiedad de una persona está fuera de la ley, pero como lo hace la naturaleza no lo podemos juzgar. Bien, y este es un caso especial porque no tiene la participación del hombre, nadie es culpable excepto la naturaleza. Por lo tanto, es un caso muy especial de hecho en sentido específico que se podría generar en estos casos. Y este último ejemplo, realícenlo ustedes. Ahora revisemos. Es un hecho jurídico porque es un accidente, no tenía la intención de generar consecuencias jurídicas, fue totalmente involuntario, presenta esa primera característica. Es de carácter ilícito porque se generan consecuencias negativas, hay víctimas que resultan atropelladas. Y sí tiene la participación del hombre, hay alguien que comete este hecho jurídico y una víctima que recibe las consecuencias. Así que con esto terminamos la revisión de los hechos jurídicos en sentido específico o en sentido estricto. Espero que los ejemplos hayan sido claros para que grafiquemos las características de los hechos jurídicos en el sentido estricto. Y ahora los podamos diferenciar de los actos jurídicos, que recordemos corresponden a todos los eventos que tienen la intención de producir las consecuencias jurídicas de derecho. Por lo tanto, son capaces de generar modificaciones en los derechos, en las obligaciones o en los deberes de las personas que deciden contraer este acto jurídico. Y los actos jurídicos también presentan sus propias características, que también las vamos a revisar en esta oposición de ideas. Los actos jurídicos pueden ser unilaterales si es que solo requieren la voluntad de una persona. Por ejemplo, si me quiero cambiar el nombre o si me quiero inscribir en un partido político, solo requiere de mi propia voluntad. O también pueden ser bilaterales, si requieren de la voluntad de ambas partes, por ejemplo, un matrimonio o un contrato. También podríamos clasificarlas en función de si son mortis causa o inter vivos, es decir, si el acto se ejecuta una vez que una de las partes o la persona involucrada muere o si se ejecuta mientras está vivo. Por ejemplo, un testamento solamente se ejecuta cuando el redactor del testamento fallece. Inter vivos, la consecuencia se produce mientras está vivo, por ejemplo, un contrato de trabajo y todos los elementos que lo constituyen. También podríamos decir que se clasifican entre los que son solemnes y los que no son solemnes, es decir, los que requieren de un determinado procedimiento establecido por la ley, como por ejemplo casarse o adoptar a un hijo, que requiere de un procedimiento muy especificado en las leyes chilenas y en general del mundo, o los que no son solemnes, como por ejemplo vivir en pareja, en concubinato, asumiendo todas las posibles consecuencias jurídicas de eso, como que por ejemplo nazca un hijo de esa relación o que se compartan bienes. Y finalmente, también podemos clasificarlos en función de si son lícitos o ilícitos, ¿bien? Si respetan o no las normas jurídicas. Lícito, por ejemplo, pagar la patente del vehículo. O ilícito, por ejemplo, si un delincuente, buscando la consecuencia jurídica de volver a la cárcel, comete algún delito. De hecho, hay algunos casos que sucede así. Muchos delincuentes se sienten más seguros en la cárcel y cometen un ilícito a sabiendas de la consecuencia jurídica que eso les va a acarrear. Ahora, quiero que nos concentremos en dos ejemplos que resultan ser paradigmáticos para ejemplificar a los actos jurídicos. Casarse, el matrimonio, y la firma de un contrato de cualquier tipo, de compraventa o de trabajo. En ese sentido, los actos jurídicos, para que puedan existir, para que se puedan implementar efectivamente, necesitan de elementos que le den existencia. Si carece de uno de estos elementos, el acto jurídico no se puede realizar. Revisémoslo. El primero de ellos es el consentimiento, es decir, que la parte involucrada o las partes involucradas, si es que es un acto bilateral, están en conocimiento de las consecuencias jurídicas que ese acto acarrea y las aceptan. Por eso, en un matrimonio se le pregunta directamente a los involucrados si acepta a la otra persona como pareja y debe declarar explícitamente que sí acepta. O en un contrato de trabajo se pide la firma y los datos específicos de cada uno de los involucrados, porque debe existir una evidencia real, una evidencia concreta que acredite que esas personas dieron su consentimiento. Un segundo elemento fundamental para que un acto jurídico pueda existir
es que debe tener un objeto, o sea, una finalidad. Esa finalidad la vamos a establecer a partir de la adquisición de ciertos deberes y ciertos derechos en este acto jurídico, pero que deben cumplir con la regla de que deben ser física y jurídicamente posibles. Debe existir un principio de realidad aquí. Por ejemplo, en el matrimonio, las personas se obligan mutuamente a darse protección emocional, protección física, protección material, protección económica, pero eso es factible de que se pueda cumplir. Por lo tanto, sí tiene existencia este acto jurídico porque le estoy pidiendo cosas posibles a los involucrados. En el caso de un contrato de trabajo, una persona presta un servicio, un trabajo, y la otra persona se obliga a remunerárselo en dinero. Son elementos posibles dentro de la realidad. Así que puede existir un acto jurídico que presente ese objeto o esas finalidades. Un ejemplo totalmente opuesto y bizarro podría ser, por ejemplo, este caso que se hizo famoso hace bastante tiempo de una persona que vendió la luna a través de un contrato de compra-venta. Claramente, ese contrato de compra-venta, a pesar de que se hizo, no existe en términos jurídicos, porque el objeto de ese contrato es física y jurídicamente incluso imposible. Físicamente porque nadie puede vender la luna y jurídicamente imposible porque el caballero ni siquiera era el dueño de la luna. Por lo tanto, no tenía ningún sentido y no había objeto acá. Por lo tanto, si no hay objeto jurídica y físicamente posible, no hay acto jurídico. Y a pesar de que revisamos un caso donde no se necesitaba de solemnidad, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, sí se requiere de un determinado procedimiento con determinadas características para que un acto jurídico pueda existir. Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio se debe realizar a través del registro civil con determinadas condiciones. También un contrato de trabajo debe tener sus propias características para que pueda existir, con la declaración de las partes involucradas, los derechos y las obligaciones de cada uno y una serie de otras características que deben quedar por escrito, con la firma de cada uno, etcétera. Si no se siguen esos procedimientos, el acto jurídico no existe. Por ejemplo, si yo decidiera casarme en la playa, a pies descalzos, vestido de blanco, en medio del mar, con muchos invitados, podría ser un matrimonio muy bonito, con muchos sentimientos, a lo mejor con rituales pachamámicos, etcétera. Pero si no sigue los procedimientos establecidos por el registro civil, ese matrimonio, por más sentimental que haya sido o por más ligado a las creencias personales de cada uno, no existe jurídicamente, porque no siguió los procedimientos del registro civil. Lo mismo que con un contrato de trabajo. No basta solamente con llegar a un acuerdo de boca con una persona diciendo que voy a trabajar respecto a algo y voy a recibir tal sueldo. Si no quedó por escrito ese acuerdo, es muy difícil de que se pueda respetar y que se pueda determinar su existencia. Un elemento que además deben tener los actos jurídicos es validez. No basta solamente con que existan, con que se ejecuten, sino que además deben contar con esta característica de ser válidos, es decir, que nadie los pueda impugnar, que se haya respetado el debido proceso. En ese sentido, el primer elemento de validez para que un acto jurídico pueda ser reconocido y nadie lo pueda impugnar es que las personas involucradas posean capacidad, es decir, que no tengan ningún impedimento para poder ejercer su propia voluntad de decidir cuáles son esos derechos u obligaciones que estaba contrayendo. Si nos damos cuenta que uno de los involucrados no estaba en capacidad de poder tomar esa decisión, por ejemplo, un menor de edad o una persona demente, entonces el acto jurídico no es válido y queda totalmente nulo. Existió, pero se anuló. Un segundo elemento de validez es la ausencia de vicios en el consentimiento, es decir, que la adquisición de estos deberes y de estos derechos se hagan en conciencia y con buena intención, sin ninguna mala voluntad. ¿Qué elementos podrían considerarse para acreditar que hubo una mala intención para tratar de influenciar a una de las personas involucradas? Por ejemplo, que en este acto jurídico haya mediado la violencia, que se haya utilizado el error con mala intención, que haya existido dolo, que haya existido mala fe o que haya existido una lesión, en este sentido general del concepto de lesión, no lesión física solamente. Y por último, el tercer elemento de validez es que el objeto, el motivo o fin sea de carácter lícito.
¿Ya? Se supone que para que exista un acto jurídico, el objeto debe ser lícito, debe estar contenido dentro del marco jurídico. Sin embargo, podría existir, por ejemplo, la posibilidad de que en un contrato de compraventa yo intente estafar a una persona. Ahí claramente el motivo del acto jurídico es totalmente ilícito y por lo tanto se anula. Así que esos tres elementos constituyen la posibilidad de impugnar un acto que sí existió, pero que es posible de anular si es que me dio una de estas características. Y así llegamos al final de la clase del día de hoy. Recuerden que vimos cuáles son los elementos, los tipos de actos y de relaciones que le interesan al derecho y los clasificamos en función de este gran concepto aglutinador que eran los hechos jurídicos en sentido general y luego los clasificamos en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. Ahora, para cerrar la clase, hagamos una pequeña actividad. En estos ejemplos, ustedes clasifíquenlos entre actos jurídicos o hechos jurídicos y describan las características que utilizamos para cada uno de ellos en los ejemplos que acá le presento. Bien, lo pueden hacer en su cuaderno. Si tienen dudas, me consultan a través de un mail. Y recuerden contestar la actividad con décimas que tenemos pendiente. Tienen tiempo todavía, pero no la dejen de lado. Que estén muy bien y cuídense en sus casas. Chao.